Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos aquí para otra edición de Voz Alternativa. Voy a bajar un poco el volumen porque hace reverbera. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que ustedes todos, en todos lugares del hemisferio norte del planeta, han estado sufriendo, ¿verdad? De calor. ¡Qué calor! Y en el sur, pues estamos sufriendo de mucho frío, pero sin agua. No hay agua, no llueve y la situación es bien crítica cuando pasan meses y meses y meses y no hay agua. Así que la pregunta que nos hacemos en el día de hoy, tenemos unos invitados a quien yo respeto mucho, que estarán con nosotros en la mañana de hoy. Estamos atendiendo el cambio climático en Puerto Rico, seriamente. ¿Le estamos dando la importancia? ¿O el calor es también algo de las cosas que ya hemos naturalizado en el país, verdad? Como tantas otras cosas. Bueno, pues hace calor y cada día hace más calor y nos acostumbramos al calor y no nos detenemos a pensar en un minuto qué pasa con tanto calor, ¿verdad? Y yo siempre hago una pequeña introducción al programa. En el día de hoy nos acompañan el ingeniero Carl Soderberg, es como el decano del movimiento ecologista, ambientalista en Puerto Rico, ¿verdad? Es ingeniero de profesión y de ejercicio, ¿verdad? Profesional a lo largo de toda su vida, pero fue una de las primeras personas en estudiar, en plantearse, en incidir, en tratar de incidir y cambiar en cuestiones del medio ambiente de Puerto Rico, particularmente en los temas del agua y la energía. Es miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico. Durante 16 años dirigió el programa de control de la contaminación de las aguas de la Junta de Calidad Ambiental y fue director de la Agencia Federal de Protección Ambiental de la EPA en Puerto Rico. Perdón, un momentito, que está llamándome la otra participante, ahora la llamo. Fue director también, de la EPA en la región de Puerto Rico y el Caribe. Tenemos a Federico Cintrón Moscoso, también, déjame ver si es que yo no le he dado entrada a esta chica, pero no está aquí pidiéndome entrada, acá. Ahí, ahora ya entró. Buenos días. Buenos días. Hola. Entonces, ese es nuestro primer participante de hoy, el ingeniero Carl Soderberg. Como le dije, es una persona que yo respeto muchísimo y que siempre leo porque puedo decir que he aprendido muchísimo de las cosas que él escribe con mucha frecuencia en los diarios del país y en el trabajo que hace. Tenemos también a Federico Cintrón Moscoso, de una generación más joven. A mí me gusta mucho esto de cruzar los diálogos intergeneracionales, ¿verdad? Y desde distintas visiones de un problema. Federico es antropólogo, es egresado de la UPR en Río Piedra, con una maestría de la Universidad de Southampton en Inglaterra y un doctorado en antropología aplicada de la Universidad de South Florida. Desde el 2010 es profesor en la UPR Río Piedra y enseña ahora en la Facultad de Educación. Ha colaborado con muchas investigaciones y realizado él propiamente muchas investigaciones. Ha estudiado el plan de manejo del yunque, investigaciones realizadas para la naturaleza, con el US Forest Service y con varios proyectos de desarrollo de líderes comunitarios ambientalistas, que es el foco que él está queriendo dar a su trabajo. ¿Cuánto pueden hacer por el ambiente las organizaciones comunitarias? Dirige la sección de Puerto Rico del Puente, Enlace Latino Acción Climática, una ONG que trabaja con la educación y desarrollo de jóvenes en contextos comunitarios.
Y tenemos a Hernalís Vázquez, que fue la que acaba de entrar. Es una joven planificadora, activista ambiental, hizo un bachillerato en psicología en la UPR y maestría en planificación ambiental en la Universidad Ana Geméndez. En la actualidad trabaja con el Sierra Club, donde es organizadora de justicia ambiental. También coordina la campaña que ustedes han escuchado mucho de ella, de acción climática, que surgió de la declaración de emergencia costera. Está proyectando sacar un observatorio de acción climática, está trabajando en eso, en su desarrollo, que pueda seguir todas las variables que son necesarias analizar para tomar medidas permanentes y pertinentes a los problemas costeros de Puerto Rico. Bueno, y a mí me gusta mucho siempre, ¿verdad?, contextualizar un poco el tema. En Puerto Rico hay una nueva generación, felizmente, de organizaciones ambientalistas y que se preocupan por distintos aspectos, ¿verdad?, de las cuestiones del territorio, de la economía comunitaria, que están atendiendo lo que es o están comenzando a pensar seriamente en las medidas que son necesarias para atender los problemas que está causando ya el cambio climático en el país. El cambio climático se manifiesta y se verifica de muchas maneras, a veces insospechadas. Los fenómenos meteorológicos extremos se han convertido en algo cada vez más habitual. Contaba antes de empezar el programa que en el sur, en Sudamérica, están habiendo huracanes temporales extratropicales que se llaman. Y esta vez sucedió hace una semana algo muy inusitado, lo que se llama un temporal, o se había denominado una tormenta extratropical, que fue fuerte, con muchos vientos, pero no trajo una gota de lluvia, sin lluvia. Y el sur ha estado seco durante muchos meses ya este año, fundamentalmente por el calentamiento global, ¿verdad? Por los cambios que está experimentando el clima de muchas maneras. Pero la primera y la más tremenda manifestación de ese cambio es el calor. Un calor que la especie humana nunca ha experimentado y que no está preparada para enfrentar. No es que, como hace la mayoría de la gente en Puerto Rico, eso se resuelve con aire acondicionado. Vamos a poner más aire acondicionado en la casa y todos estamos felices, se acabó el calor. No, vamos a ver que eso es todavía más peligroso y hace más daño al medio ambiente. En Voz Alternativa hemos hecho numerosos programas sobre diversos aspectos del cambio climático, buscando siempre llevar a nuestra audiencia una comprensión de la gravedad del conjunto de problemas que encierra esa noción de cambio climático. Y ello es imprescindible porque las acciones que se necesitan tomar en Puerto Rico para revertir, mitigar y prevenir mayor daño requieren no solo de políticas gubernamentales, sino de participación activa del sector privado y de toda la ciudadanía. ¿Por qué no estamos preparándonos para el calor extremo que seguirá en los próximos años? Porque nos parece que es natural, estamos en el trópico y bueno, pues hay calor y hay calor. No nos estamos preparando para estos calores que no tienen precedente en la historia mundial. Literalmente el mundo hoy está en llamas gracias a la quema de combustibles fósiles. Y mientras tanto, en Puerto Rico se está evaluando si la empresa New Fortress va a abrir un gasoducto nuevo, lo que fortalecería nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Eso es un disparate, es una gran contradicción. ¿Queremos eso para Puerto Rico? En el programa de hoy buscamos profundizar en este tema del calentamiento global como parte de la complejidad del cambio climático. Esta semana tuvimos los datos de que el verano en el hemisferio norte, y falta el mes de agosto, ha roto todos los récords históricos de altas temperaturas. Todos. Varios países de Europa están hoy bajo fuegos generados por autocombustión debido a las altas temperaturas. También ha habido fuegos importantes en Estados Unidos, Canadá y hasta en países asiáticos como Vietnam.
donde también el calor de este verano resultó en varias tragedias. En México, antes de ayer se informó que murieron más de 200 personas por golpes de calor que se dieron en esta semana. ¿Por qué eso ocurre? ¿Qué podemos hacer? De eso es que estamos conversando hoy con nuestro panel hoy, y les doy la bienvenida a Carl, a Federico, que han estado con nosotros y en ocasiones anteriores, y a Hernalí Vázquez, que es la primera vez que participa en Voz Alternativa, y estoy encantada de que esté acá. Buenos días a todos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días, saludos. Buen día. Bueno, Hernalí, agradecida de que hayas podido hacer un huequito ahí en un compromiso profesional que tenías durante el día. Yo quiero empezar con una pregunta y quiero los comentarios de los tres. ¿Cuáles son los factores que inciden para que estemos frente a una situación que se considera una crisis climática en Puerto Rico y que no nos demos cuenta? O sea, hay muchos sectores que no se dan cuenta de que estamos inmersos en una crisis climática. Si quieres, yo puedo empezar, Marcia. Puedes empezar, Carl. Tienes derecho. Vamos a empezar por el calor, ¿verdad? Que es lo que nos está afectando desde mayo hacia acá. Y es que, si se fijan, las temperaturas del mar Caribe y de parte del océano Atlántico también han roto récords. Sí. ¿Y por qué eso es importante? Porque el océano, los océanos y los mares absorben normalmente el 90% del calor que emitimos los humanos en todo el mundo. Cuando el nivel de temperatura en el mar está alto, en los niveles que tenemos ahora mismo, y especialmente en el Caribe, ¿qué es lo que pasa? Que ese mar no puede absorber la misma cantidad de calor que absorbía antes. Y entonces ahí es que viene parte del problema del calor que estamos sintiendo con la temperatura ambiente. La pregunta es, ¿qué causa esto? Pues mira, definitivamente que los países han hecho caso omiso a los compromisos del Tratado de París, donde se quería, en París se determinó que queríamos parar el aumento promedio global a 2 grados centígrados. Rápidamente el IPCC luego hizo un pedido a ver si se podía bajar a 1.5 grados centígrados para evitar precisamente lo que estamos sintiendo. Todo el mundo, o casi todo el mundo, dijo que sí, pero entonces del dicho al hecho es un gran trecho. Y ya, por ejemplo, en el COP25 de Glasgow ya se sabía que no vamos a poder mantener la temperatura que no exceda 1.5 grados centígrados, porque uno de los propósitos de esa reunión era vedar inmediatamente la quema de carbón para generar electricidad, y no se logró ese acuerdo. También ocurrió que se supone que todos los países del mundo accedieran a tener emisiones netas cero para el 2050, pero entonces hubieron algunos países que indicaron claramente que necesitan más tiempo para llegar a esa meta, entre ellos China, que dijo no, 2050 no, es 2060. A Rusia se le tuvo que torcer el brazo, y eso fue antes de la guerra, para que dijera 2060. E India dijo, mira, si me dan ayuda, el 2070. Y así podemos nombrar a varias, y eso lo que ha logrado es que hayan más emisiones de las que se habían proyectado, y todo esto abona
a la situación que tenemos. Quiero añadir que aparte de eso, la guerra de Ucrania no ha ayudado porque los fondos que tenía Estados Unidos para revertir lo de Donald Trump, pues obviamente se ha ido a apoyar a Ucrania. La Unión Europea ha tenido que prender plantas de carbón que tenía pagadas ante la escasez de gas natural de Rusia. Y el problema de esto es que no es una cosa de una vez, sino que esto es como una hemorragia que todavía en ambos lados del conflicto están dirigiendo los fondos a la guerra y no a la guerra que debemos hacer contra el cambio climático. Y aquí yo quiero detener, hay otros factores más que yo puedo discutir en la segunda ronda. Totalmente de acuerdo, Carl. La guerra ha drenado primero la atención, ¿verdad?, del conflicto, en vez de poner la atención en los cambios climáticos, pero también para Europa sobre todo representa un problema muy serio, además de que la propia guerra genera contaminantes, muchos contaminantes, ¿verdad? Además de que chupa recursos que se podrían dedicar a esto. Federico. Sí, bueno, quizás añadiendo a lo que presenta Carl, yo creo que a la pregunta de por qué estamos acá, ¿no? Hay un fenómeno físico que es el que se estudia en términos del impacto del calentamiento global, pero para mí lo que lo hace una crisis social, una crisis humanitaria, es que esas transformaciones en esos patrones que estamos viendo inciden en ya un mundo que contemplaba socialmente unas desigualdades muy grandes y tenía una actividad como las que menciona Carl, específicamente como la guerra y otras, que dependen de los combustibles fósiles y que la generación y el sostener esas prácticas de desigualdad están ancladas en el consumo de esos combustibles fósiles y de los intereses que obviamente sacan aquellos grupos que venden y que comercian con los combustibles fósiles. Y eso, pues por supuesto, no solamente ya se ha demostrado que es lo que es el motor central del calentamiento global, sino que también en términos políticos se ha convertido en el reto más grande para combatir el calentamiento global. O sea, cómo otros sectores que no contribuyen a ese calentamiento global y que sí han sido impactados primordialmente por esos efectos, pueden desarrollar políticas y maneras de vivir distintas a aquellas controladas por la dependencia de esos combustibles. Y los casos de los países principales que emiten gases de efecto invernadero y las contradicciones que se dan al centro de esos países son muy claras. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que nos afecta a nosotros directamente, el presidente Biden llegó con una agenda y con un discurso de regresar a los tratados de París y de cambio climático y de hacer unos esfuerzos significativos y convertir a Estados Unidos en el líder ante el cambio climático. Y lo que hemos visto a través de los años de su presidencia es muy poco de eso. Y por el otro lado, el auspicio y el continuo apoyo al desarrollo en particular del gas natural. Y lo menciono así porque esa conexión la vamos a ver más adelante cuando hablemos de Puerto Rico como un mercado de consumo de ese gas natural que Estados Unidos produce y ahora mismo es el productor de gas metano más grande del mundo. Entonces hay unas conexiones y lo mismo podemos decir, ¿verdad?, de otros países alrededor del mundo que son grandes, que emiten grandes cantidades. Yo fui al COP27 el año pasado en Egipto y las contradicciones de los países árabes productores también, tanto de petróleo como de gas metano, las posiciones
también eran muy ambivalentes y eran muy proteccionistas de esas industrias. Entonces la transición que se requiere dramática de poder dejar de consumir esos combustibles versus la inversión que hay que hacer en energías renovables, pues también entra en esa dinámica de desigualdad de quién tiene el poder para lograr hacer esos cambios. Y entonces, bueno, pues el llamado es a mayor participación, a mayor presión a los gobiernos para que eso se pueda dar. Bueno, ahora mismo hay un planteamiento, ¿verdad?, de construir un gasoducto para, entre comillas, resolver el problema energético de Puerto Rico, pero ahí la cuestión es que los servicios que hemos estado teniendo y la infraestructura tan débil, ¿verdad?, que hemos tenido, y la desconfianza que tiene el pueblo de Puerto Rico en quien maneja el tema de la electricidad, hace que cualquier cosa que se proponga como alternativa y que suene razonable, que va a tener éxito, va a ser apoyada. Y eso pues lleva problemas serios, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y lo que mencionas del gasoducto, es importante ahí una reconstrucción histórica de ese problema, porque claro, ahora estamos viendo el rompecabezas completo con el contrato claro, de Genera, el gasoducto nuevo, el dragado de la Bahía de San Juan, la implantación de la planta de New Fortress en San Juan de manera ilegal, tanto violando leyes estatales como federales. Así que ahora vemos, ¿verdad?, desde el 2019 que se instala New Fortress en San Juan, hasta la nueva petición de un gasoducto nuevo para sacar gas de esa planta, nos da el mapa completo de cómo la política pública desde esa época ha sido la de invertir en mayor desarrollo de gas metano. Y eso es interesante porque Puerto Rico no extrae combustible no tenemos gas fósil. natural. Por lo tanto, la decisión nuestra es cuál energía consumir y producir. Claro. Entonces ahí es que viene el detalle importante, porque en esa encrucijada tenemos la posibilidad de decidir sobre movernos a la energía renovable. Está el dinero, está el conocimiento para hacerlo, y sin embargo esa no ha sido la dirección que ha tomado el gobierno. Compañera, vamos, Annalise, ¿qué le parece a usted esta discusión? ¿Cuáles son para ti las mayores causas, verdad, de lo que ya yo creo que es una crisis climática, económica, social, seria? Pues hola, qué bueno estar aquí con todos ustedes. Pues me parece que, ¿verdad?, sin tener que repetir lo que los compañeros han indicado anteriormente, desde una perspectiva organizativa y también comunitaria, ¿verdad? En Puerto Rico han pasado varias cosas, hablando específicamente de Puerto Rico. Además de que siempre se ha hablado sobre el calentamiento global, cambio climático, crisis climática, emergencia climática, se va intensificando la forma en la que se trata de comunicar la urgencia de que esta es la agenda más crucial y más difícil de atender, como decía Federico. Pues han estado todas estas luchas para prevenir el que estemos atravesando peores condiciones de vida, y también cómo podemos poner en la conversación lo que era ahora que se llama esa crisis climática. Y me parece a mí que ha sido también un fracaso del Estado, y de cómo también se ha manifestado, ¿verdad?, los asuntos coloniales en Puerto Rico, que también deben de pasar en otros lugares, porque se ha erradicado toda la posibilidad de entender la complejidad de este tema y de las conversaciones que se tienen que tener, porque no es solamente que en Puerto Rico se esté manifestando con la calor, no es solamente que en Puerto Rico se manifieste con el asunto de que tenemos que hacer unas transiciones energéticas, pero en Puerto Rico estamos pasando unas crisis energéticas, ¿verdad?, que tienen que ver también con los asuntos de deuda. Es que todos esos componentes son importantes ponerlos en la mesa como un asunto y un análisis transversal para que se entienda y se atienda a la crisis climática, porque de lo contrario vamos a estar solamente atendiendo cosas puntuales y las conversaciones a largo plazo que se requieren para potenciar estos cambios. Y lo digo porque, por ejemplo, siempre, ¿verdad?, para mí es muy importante que mi primer acercamiento con la defensa del medio ambiente es ser del sureña, vivir cerca de la Carbonera y vivir esos impactos que son proyectos energéticos
que utilizan los cuerpos como vertederos humanos y que apuestan a la explotación y la expropiación de los terrenos, ¿verdad? Que al final del día terminan siendo un problema tanto para la salud de las personas, impacta también los ecosistemas y las economías que se dan en esos espacios para el cuidado de ellos. Y lo menciono porque es súper importante, porque viniendo de Guayama, por ejemplo, de dónde viene ese carbón, que viene de Santa Marta de Colombia, cómo una también tiene esas conversaciones de cómo esas transiciones se plantean en colaboración y colectivo, porque no es tan fácil decir tienes que parar de quemar carbón, aunque es una necesidad urgente, sin que se tengan las conversaciones de cómo la gente va a sobrevivir, ¿verdad? Y el asunto económico sigue estando ahí sin resolverse de tal manera que nos atrapa en una encrucijada de que hay que permanecer con lo que existe. Y yo creo que eso ha hecho que no se tome en cuenta o que no se atienda con urgencia la necesidad de transicionar, de cambiar estilos de vida, de cambiar los modelos energéticos y económicos que ahora mismo nos están llevando a vivir vida en condiciones bastante precarias, que hay países que todavía se salvan, ¿verdad? Países del norte que viven sus transiciones bien felices y saludables a costa de ¿qué? Que como mencionaba Federico, a costa de mucha desigualdad. Sí, me gusta mucho que tú hayas introducido la noción de complejidad en esto, porque una de las cosas que yo siento mucho en Puerto Rico es que se sobresimplifican los problemas, que la gente está tan avasallada de problemas que nunca se resolvieron y que fueron creciendo, ¿verdad? Y creciendo. Yo siempre a mí me ha sido muy útil para mí misma entender analíticamente cómo acercarme a esto, pensar en la bola de hilo de tejer, ¿verdad? Que un gato llega y desmaraña una bola de hilo de tejer y después encontrar el proceso para limpiarla, para ordenarla, para volver a ponerla de una manera que se pueda un hilo llevar a otro y a otro y a otro en una secuencia, que en Puerto Rico es bien difícil. Es bien difícil porque hemos ido acumulando problemas. Mi hipótesis es que políticamente nadie le quería meter el diente a alguno de los problemas y, ¿verdad? No era conveniente plantearlos tan problemáticamente y pasamos a otro y lo dejamos por ahí y se sigue enredando. O sea, la crisis de la deuda, yo participé en 1975, 76 en muchos debates, ¿verdad? Yo soy economista de formación y participé en montones de estudios y de debates alrededor del estudio que se estaba, del informe Tobin que se estaba preparando, y ya claramente a nadie de los que estábamos allí le cabía duda de que había que resolver ese problema allí ya, que no se podía seguir viviendo del cuento y cogiendo fiado, ¿verdad? Gastando más de lo que ingresaba en el país. 1975 había esa convicción de toda la gente que estaba analizando el tema de la deuda. Y enos aquí, 2023, hace casi 50 años, pues el tema de la deuda ya hoy es una cosa que nos desbordó, ¿verdad? Y lo mismo cuando empieza Misión Industrial, que es de las primeras organizaciones que trabaja con los temas ambientales en Puerto Rico, ya había temas que se iban viendo, que iban creciendo. El consumo de plásticos en el país, de plásticos descartables, de uso de una sola vez, es una cosa absurda, los niveles para una población tan pequeña como la nuestra, lo que nosotros somos el primer consumidor de vasos plásticos, tenedores plásticos y platos plásticos, o sea, en toda la región de América Latina. Son cosas que en su momento siempre se fueron señalando. Carl fue uno que fue señalando los peligros de las fuentes de contaminación que traían las termoeléctricas, ¿verdad? Quemando combustibles fósiles. Yo recuerdo columnas que escribió y entrevistas que le hicieron.
Así que nosotros, cuando no resuelves un problema, entras en otro, se mezcla con ese, aparece eso que tú llamaste la complejidad y que es muy seria en Puerto Rico. Me hacen ya una señal de que tenemos que ir a una pausa y volvemos dentro de un par de minutos. Bueno, mis amigos, soy Marcia Rivera y estamos en Voz Alternativa, hoy discutiendo la seriedad del calentamiento global. No es algo que se puede naturalizar, que se puede tomar como dado, que siempre hemos tenido calor y que va a seguir siendo así. La pregunta es si estamos atendiendo los problemas del cambio climático en Puerto Rico adecuadamente, y están con nosotros el ingeniero Carl Soderberg, el doctor Federico Simpson Moscoso y la planificadora ambiental Hernalis Vázquez. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, en la complejidad de los problemas del cambio climático, y yo quería preguntarles a los tres que me digan cuáles creen ellos que son las principales fuentes de contaminación en el país, ¿verdad? Porque dentro del cambio climático, una de las cosas muy serias que está pasando es que también tenemos, y no hemos atendido, y que son parte de generar, ¿verdad?, tienen una contribución importante al tema del cambio climático, las fuentes de contaminación. Y me pregunto, ¿son las termoeléctricas que queman combustibles fósiles, los plásticos que desecha la población, los lixiviados que salen de la basura que se acumula en los vertederos? ¿Son todas? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, Marcia, antes de contestarte la pregunta, quería abonar a tu aseveración de que es un tema, una situación complicada, porque hay unos factores que han emergido a nivel mundial, pero obviamente afectan a Puerto Rico en términos de estas manifestaciones del cambio climático que hace un tiempo estamos sintiendo y que ahora se han intensificado. Una de ellas que complica el panorama es que han aumentado dramáticamente los costos de los paneles solares y las baterías para, ¿verdad?, almacenar la energía para cuando no hay luz, y inclusive el costo de la energía eólica, la infraestructura necesaria. ¿Por qué es esto? Bueno, por un lado ha aumentado dramáticamente la demanda a nivel mundial, pero también han habido aumentos en los costos de producción. Entonces quiere decir que si tú tenías $1 millón para hacer un proyecto, pues ahora a lo mejor te cuesta $1,5 millones o 2 millones, lo que significa que puede causar retrasos en la transición a energías renovables, no solamente aquí, pero en el exterior. El otro problema es que lo vemos por impactando otras áreas, es los problemas en la cadena de distribución. En otras palabras, aun cuando tú tengas el dinero completo para hacer un proyecto, cuando tú ordenas, por ejemplo, una turbina que antes te la podían dar en 6 meses, ahora es 1 año o es 1 año y medio si te la dan. Esperar por ella. No solamente es en esta área de energía renovable, lo estamos viendo en otras áreas de la economía. Sí, así es. Pero fíjate cómo te voy a dar un ejemplo, cómo el cambio climático abona a este problema. Leí en esta semana que el canal de Panamá tuvo que restringir a 30 buques diarios el tránsito entre el Pacífico y el Caribe. ¿Por qué? Porque Panamá tampoco tiene agua, igual que Uruguay. Y entonces el agua para ellos es el equivalente al petróleo en Venezuela o para los árabes, porque de eso es que ellos viven, de ese peaje. Y entonces, pero aparte de que les afecta la economía a ellos, nos afecta a todo el mundo, porque inclusive todo lo que sale de California y viene para Puerto Rico tiene que pasar por el canal de Panamá. Claro. Así que ahí hay un ejemplo. Y tercero,
que este aumento en los fuegos forestales, como tú dices, en el hemisferio norte, porque es que estamos en verano, pero deja que llegue al sur, porque tú sabes que Chile tuvo unos violentos, terrible, el terrible, mismo Paraguay, la misma Amazonía. Tú terrible. sabes que los fuegos ya hicieron los cómputos y estamos prácticamente a finales de julio, o sea, 7 meses. Ya se ha determinado que los gases de efecto de invernadero que han contribuido a los fuegos en Canadá equiparan lo que emiten las demás fuentes en Canadá. Así que eso te ilustra cómo esos fuegos, aparte de molestias, destruir, afectar el turismo, afectar casas, entonces lo que hacen es ese CO2 que está almacenado por años y años, de momento lo suelta a la atmósfera. Claro. Y eso lo traigo a colación porque, como mencionaste, cómo es la cosa, es bien complicada y cómo nos afecta. Y by the way, en Puerto Rico tenemos fuegos forestales, lo que pasa es que no se le da mucha publicidad, y fuegos de pastizales. Y fuego de pastizales han aumentado dramáticamente, y los bomberos son los que tienen los datos, y ahora te digo, los datos están ahí. Y en el sur es súper riesgoso. El sur en verano, Correcto. en verano es bien caliente y arde. Hay autocombustión en varias veces, yo lo he visto. Entonces, quería contribuir eso, ¿verdad? Quiero ir a la primera de los comentarios que hiciste, porque si bien es cierto que ha aumentado dramáticamente por el efecto, ¿verdad? Por la economía que estamos viviendo. En una economía, cuando hay más demanda, van a subir los precios. En la economía neoliberal que estamos viviendo es así. Hay más demanda, pues suben los precios. ¿Qué han hecho muchos países de la región? Y es lo que a mí me anima y lo que me anima de la región y me entristece de Puerto Rico. Porque Puerto Rico tiene más capacidades instaladas en ciencia y tecnología y en ingeniería que prácticamente, no digo todos, pero la mayoría de los países de la región no tienen las capacidades instaladas de Puerto Rico. Están ensamblando y desarrollando los equipos in situ, ¿verdad? Localmente. Entonces, están desarrollando su industria de fabricación de soluciones solares, paneles de distintos tipos, ¿verdad? Los que se producen por Alemania, que fue como la primera gran productora de paneles solares, y por China y por Estados Unidos, no son los únicos que puede haber. Nosotros podríamos estar fabricando esos paneles con los talentos y capacidades que tenemos instalados en la Universidad en Mayagüez, que tenemos en la Politécnica, que tenemos en montones de sitios. Lo que pasa es que nunca le dimos la importancia. Si esto hace 20 años, cuando se planteó esa necesidad, o 30 años que llevamos con este tema en Puerto Rico, si ahí se hubiera dicho, vamos a meternos a aprender esas tecnologías, vamos a buscar unas tecnologías para Puerto Rico, adecuadas para Puerto Rico, vamos a construir los materiales en Puerto Rico, ya hoy hubiéramos solucionado el problema. Sí. Mira, entonces, en términos de la pregunta original tuya, ¿cuáles son los problemas de contaminación? Pues mira, desde el punto de vista de aire, definitivamente son las plantas termoeléctricas. Claro. No hay que darle vuelta. Ahora mismo en Puerto Rico hay 2 cuencas aéreas, que es como se le llama, que no cumplen con una de las normas federales de calidad de aire, que es dióxido de azufre. Uh-huh. Una es un área que ocupa parte del municipio de Guayama y parte de Salinas, y según la EPA, quien contribuye más a ese problema es Aguirre, la planta de la AE en Aguirre. Claro. Y entonces tenemos un área mucho más grande, que vamos a decir es el área metropolitana, pero incluye no solamente el municipio de San Juan, sino parte de Tuabaja como Levittown, parte de Bayamón como Río Hondo, parte se me queda Guaynabo, porque Guaynabo llega hasta la bahía.
y de nuevo, según la EPA, los culpables es Palo Seco y las plantas que le llaman Puerto Nuevo, pero realmente es San Juan. Entonces, desde el punto de vista de agua, yo te diría que hay un problema que se ha, igual que este del cambio climático, se ha puesto debajo de la alfombra y se continúa poniendo debajo de la alfombra, y es que la mitad de la población de Puerto Rico no tiene servicio de alcantarillado sanitario. Y por lo tanto, o se descargan tal cual, todavía en el siglo XXI hay comunidades que descargan tal cual. Bueno, y en la playa de Isla Verde. Lo que se llaman pozos sépticos, pero el problema es que son pozos sépticos artesanales que tienen el pillo. Y te lo digo porque cuando yo estaba en EPA se realizó un estudio aguas arriba de Carraízo y de La Plata y 90% de los pozos sépticos no funcionaban bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es una contaminación de patógenos inmensa que también repercute, no solamente daña las fuentes de agua potable nuestra, sino que también causan estos problemas de las playas contaminadas. Y ahora con el cambio climático esto se va a incrementar porque con las lluvias intensas van a haber más desborde de los pozos sépticos. Y como tú sabes, lo que llueve en la montaña en menos de 24 horas llega a la costa. Así que vamos a tener más días donde las playas no son aptas por una buena razón y son patógenos. Así que para mí, en términos de agua, eso, y obviamente tenemos el problema perenne de los residuos sólidos, donde tenemos basura como si fuéramos un continente, no como un país continental, como un continente, y somos una isla de 100 por 35. Y yo te digo que ahí para mí, cuando a mí me preguntan estamos ya con un pie en el precipicio y yo no veo acción por ningún lado. Así que análisis de acción. Vamos a ver dónde está la acción. ¿Qué van a hacer estos muchachos? Porque con el país que le estamos dejando, están hasta el cuello. Y disculpen que ya mismo es que me tengo que retirar porque estoy en una reunión comunitaria y paré en medio para poder estar aquí presente con ustedes. Pero Marcia, además de la acción, quería comentar que quisiera que no se pierda algo que tú comentaste, porque un poco, si bien es cierto que nosotras estamos abogando y muchos grupos comunitarios y ambientales estamos abogando porque los fondos públicos, los fondos federales que están entrando se utilicen para la transición energética, apostando a paneles solares en los techos con baterías, no en fincas, insistimos, no en fincas. También esta conversación puede ser un poco, ¿verdad? Abogamos por eso, porque el poco espacio político que estamos teniendo en Puerto Rico es precisamente tener que constantemente estar observando, fiscalizando y abogando, pero a la misma vez cuestionándonos las alternativas que estamos promoviendo. Y lo digo porque mucho, ¿verdad? Existen los grupos Movement Generation, que fueron los que lanzaron la primera plataforma de justicia de Just Transition en los Estados Unidos, con una perspectiva, ¿verdad?, incorporación de indígenas, y es que la crisis climática, el único problema no son los combustibles fósiles, ¿verdad?, es el control sobre los terrenos y la explotación. Así que cuando estamos hablando de estas transiciones energéticas, de esos grandes paneles solares, hay que cuestionarnos también a qué costo llegan a nosotras. Así que hay que empezar a ver cómo generamos esas economías locales para poder desarrollar las cosas desde aquí. Porque si no van a seguir representando un problema a largo plazo, cómo se disponen, a quién les traen, a quién están explotando para que yo pueda tener energía en mi techo, ¿verdad? Y eso a largo plazo hay que seguir cuestionándose esas cosas porque como estabas mencionando, otros países lo han hecho y nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero hay unas conversaciones más complejas. Y también
dejando saber y enfatizando lo que decía Carl, que sí es cierto, de hecho hay muchos estudios que dicen que desde 1995, más o menos desde ahí, los gases de efecto invernadero en Puerto Rico aumentaron muchísimo con AES también. Así que vemos que esas claramente son la cara de la crisis climática en Puerto Rico. Y en cuanto a las soluciones, es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de los desperdicios sólidos, que no es una cosa aparte de la industria de la energía, la industria de los combustibles fósiles se beneficia de la industria de los desperdicios sólidos, y lo vemos cada vez que el Estado propone un incinerador, y lo vemos cada vez que las compañías de plástico se intentan salvar, lo vemos porque plástico es petróleo, ¿no? Así que esas conexiones constantemente hay que hacerlas. Y yo creo que en Puerto Rico se están moviendo y se están apalabrando muchísimas soluciones. Claramente los procesos políticos de conversaciones y transiciones en las comunidades se están dando, pero no están a la par con el Estado. Y cuando el Estado está acá, pues no está a la par con estos procesos comunitarios. Y lo vemos, por ejemplo, la desmantelación de las agencias de RNA. Estábamos hablando ahorita en esta reunión que el DRNA solamente está respondiendo en donde hay manifestaciones, donde hay gente que está protestando. Por lo demás, no tiene un plan a largo plazo y lo estamos viendo. Y la EPA, que como mencionaba Carl también, en la EPA que en Guayama deben de haber habido más de 50 reuniones comunitarias con la EPA, y lo que nos encontramos es con tener un montón de multas a AES que se convierte en un income para las agencias, pero no se atiende el problema de justicia ambiental de las comunidades, que claramente después van a ser un beneficio para todo el país, porque tenemos que pagar plantas, porque tenemos que hacer una transición, porque tenemos que cuidar los bienes comunes. Y yo diría que por eso es que lanzamos esa declaración de 10 puntos mínimos para una gobernanza que atienda la crisis climática, entendiendo que el uso de... ¿Puedes resumírselo a quienes nos están escuchando? Esos 10 puntos. Sí, claro que sí. Con ellos. Esa declaración, en primer lugar, el primer punto que tiene la declaración es una política pública transversal ante la crisis climática, que centre el tema de la crisis climática. Educación no puede hacer una cosa aparte, las agencias ambientales no pueden estar aparte, lo económico no puede estar aparte, tiene que ser centrado en esa agenda. También, ¿verdad? En esa declaración incluimos puntos como es los nombramientos de los funcionarios que están en agencias, deben responder a unos requisitos. No podemos seguir teniendo abogados liderando agencias ambientales. No podemos, porque los enmarca en una lógica que no nos deja también avanzar, porque no puede ser solamente en Puerto Rico sobre lo legal o lo ilegal. Es que lo que tenemos no es suficiente. Porque el cambio climático... Sí, todo en Puerto Rico, si no está un abogado al frente, pues no, ni se habla. Sí, esa concepción, sí, eso podemos hablar después. Todo, también pasa en todo. También tenemos que el uso del suelo vaya acorde a la crisis climática, por eso es que en aquel momento dijimos no estamos de acuerdo con el reglamento conjunto que se propuso. También hablamos sobre la importancia de la moratoria en construcción costera, sobre la ley de costas, sobre crear nuevas economías sostenibles, y cómo se ha visto, y hay otros puntos más como también un paquete de legislaciones actualizadas, entre otras cosas. ¿Y cómo se ha visto eso? Pues que ha surgido de esa declaración, que hemos juntado un montón de gente, porque Acción Climática ahora son un montón de organizaciones. Bueno, pues han surgido muchas cosas. Ha surgido que sigamos tratando de fortalecer Queremos Sol como brazo de política pública, el plan de generación circular para desviar al 2028 el 50% de los materiales que llegan a los vertederos. Se pasó la ley de plásticos de un solo uso, se hicieron los encuentros costeros, se hizo el mapa de fiscalización costera. Federico ha logrado que el DRNA actualice y ponga la información de los gases de efecto invernadero, y me refiero al enlace latino, el enlace latino de acción climática. Se han logrado la interpelación de Machar Gómez. Con todos esos puntos que las organizaciones hemos ido impulsando esos reclamos de alguna forma u otra para avanzar una acción climática en el país, que no necesariamente se está dando como debe, porque no es solamente atender la crisis climática, hablarlo, no es que tienes que haber mitigación, tiene que haber unas transiciones, tiene que poner dinero, y va a ser 5, 10, 15, 20 años, pero con urgencia. Y eso es lo que estamos viendo, que no, aquí nos falta información, aquí falta voluntad política. Eso es lo que falta aquí, voluntad política, y que las comunidades tengan lo que necesitan para continuar impulsando sus alternativas, porque
estamos atravesando una crisis climática, pero también estamos atravesando una corrupción ambiental en el país. Y estamos teniendo que enfocarnos en alzar la voz, en abogar, en resistir, en denunciar, en fiscalizar. Y lo último son nuestras alternativas que se componen, claramente se apalabran en medio de todas esas cosas, pero nuestras alternativas no son las que están pudiendo avanzar precisamente porque el Estado está mirando para otro lado. No, y yo creo que se ha generado una desconfianza recíproca que no le conviene al país, ¿verdad? Que no le conviene al país. Nosotros tenemos que encontrar cómo tender puentes, ¿verdad, Federico? Cómo tender puentes para que la gente dialogue y se entienda. Y yo siempre trato de que Voz Alternativa, ¿verdad? Pues sea uno de esos puentes. No es fácil, porque en el sector gubernamental hay una desconfianza bien grande de lo que los activistas ambientales quieren. Los activistas ambientales son voces de lo que toda la población de Puerto Rico realmente aspira, pero no sabe que está en juego, no sabe que está en riesgo, ¿verdad? Entonces siempre hay alguna gente que lo ve antes. Y también del otro lado, lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se hacen 1000 promesas, desde el punto de vista gubernamental, cuando se acercan la época de elecciones, las prioridades cambian en los gobernantes y cambian para el objetivo de ser reelectos. Entonces, eso es una situación que ya, o sea, a mí me duele y me entristece, y a veces me apena hasta decírselo a las generaciones más jóvenes, porque uno no quiere desilusionarlo, ¿verdad? Pero, o sea, hace 50 años que estamos en las mismas. Hace por lo menos 50 años, desde que yo tenía tu edad o menos, estoy en estas mismas luchas. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánta paciencia hay que tener, verdad? ¿Cuánta paciencia hay que tener? Pero en ese sentido, creo mucho, ¿verdad?, en la labor que muchas organizaciones están haciendo de salir a la calle a educar a la gente, a que la gente entienda la complejidad, entienda la urgencia y entienda la necesidad. Tú como planificadora lo sabes, todos ustedes lo saben, que nosotros podemos pensar en estrategias que sean sinérgicas, ¿verdad? Que de una vez un mismo esfuerzo toque varias cosas. Por ejemplo, apoyar decididamente el andamiaje de ciencia y tecnología para que genere soluciones a los problemas del agua y de la electricidad en Puerto Rico, pues tiene esos objetivos claros, pero de paso va a formar gente, va a crear empleo, va a generar otras miradas. Entonces, esas son las soluciones que tenemos que empezar a pensar para el país. Que una es como la rueda, ¿verdad? Un andamiaje de rueda. Pongo en marcha esto, pero eso me va a poner en marcha esto y me va a poner en marcha lo otro. Y lamentablemente, pues el pensamiento de la gestión gubernamental es bien fragmentado. Una agencia no sabe lo que está haciendo la otra y se necesitan. Miremos el impacto de estos calores sobre la agricultura. Los agricultores orgánicos obviamente se están volviendo locos cuando hay sequía. Cuando hay sequía, cuando hay calores que le matan la producción y que no tienen los recursos, pues tienen problemas serios, ¿verdad? Pues hay que generar soluciones que atiendan las dos cosas. Federico, hace rato que estás loco por hablar. Quiero seguir dándole importancia a la idea de la complejidad, ¿verdad? Se han mencionado muchos temas en las pasadas intervenciones y me parece que nada, los puntos que quiero traer ahora están relacionados a eso de dos formas. Número uno, pienso que aquí hay dos situaciones paralelas. Una, cuando hablamos de la política local y en verdad igual en la política internacional, como mencionaba anteriormente, hay unos intereses que están empujando unas acciones concretas que van contrarias
a las soluciones reales para bregar con el calentamiento global. Y esa gente esa gente no vamos a cambiarle la manera de pensar, esa gente piensa así, eso es lo que quieren, ¿verdad?, beneficiarse de la crisis. Así que a esa gente no le estamos hablando hoy, o por lo menos yo no le estoy hablando a esa gente hoy, pero sí le hablo al resto de la gente que sí se está dando cuenta del impacto tan grande que está teniendo la crisis en sus vidas y en el entorno, ¿verdad?, social de Puerto Rico. Y aquí hay varios puntos que yo creo que son importantes comprender, o que por lo menos yo quiero lanzar. Yo escribí una columna el año pasado donde planteaba que el tema del cambio climático para mí todavía hoy se mira como un problema adicional. Tenemos el problema de la educación, el problema de la economía, del desempleo y tenemos el del cambio climático. Pero entonces, incluso todos son sumatorias, todos se ven como individuales y que se suman a otro. Y ahí planteaba yo que teníamos que pensar en el calentamiento global y en ese cambio como eje para mirar los otros problemas. ¿Por qué? Porque esos problemas, el problema, ¿verdad?, la desigualdad de género, esos problemas se afectan, se están intensificando con los cambios del clima. Entonces, la mirada a partir de la premisa de que vivimos en un mundo, en un clima diferente, como punto de partida para pensar cómo esas transformaciones que tenemos que hacer sociales van a estar impactadas y están conectadas a eso. Todo lo que estamos hablando ahora de decir qué combustibles utilizamos, cómo generamos electricidad, cómo cambiamos los salones de clase, cómo utilizamos las áreas de afuera, cómo el calor está impactando la biodiversidad, cómo la biodiversidad también, el colapso de la biodiversidad va a traer un colapso en la producción de alimentos, etcétera. Todos estos problemas tienen un marco muy, muy grande que es la transformación física del planeta. Entonces, eso hay que entenderlo y desde ahí es que tenemos que pensar hacia el futuro próximo, ¿verdad? Ya no hablemos del 2100, que es la fecha que utilizan los científicos, ¿verdad?, para hacer sus proyecciones. Así que esa mirada climática, yo creo que es bien importante adaptarla, entenderla y promoverla. Lo otro es que mencionaba Carla en su intervención las relaciones internacionales, y una de las cosas que nos muestra la crisis climática es la importancia de la interdependencia global, que a veces en el insularismo pensamos que no nos llegan o que nos tocan de refilón, pero esto lo ha hecho mucho más explícito. Pero al mismo tiempo, esa interdependencia, ya sea por el clima o por las decisiones políticas, recae y nos hace ver la dependencia que tenemos como sociedad en unas cosas particulares, como el caso de la energía, que lo hemos mencionado varias veces, y cómo los países, como los ejemplos que tuviste, Marcia, están buscando precisamente esa soberanía, poder producir propiamente, internamente, muchas de las cosas de las que dependen. Entonces, esa visión también en Puerto Rico hay que desarrollarla porque no la tenemos, como tú dices, esos institutos científicos y de conocimiento, pero el para qué es el que estamos debatiendo. ¿Para qué los tenemos? ¿Lo queremos para el turismo? ¿Lo queremos para una economía de afuera, extranjera? ¿O lo queremos para realmente empujar esas transformaciones que estamos tratando de... En la pandemia fue un caso claro. En la pandemia nosotros hubo disputas por casos de corrupción con la compra de materiales y todo, porque lo que pensamos es en salir corriendo a comprar todos los materiales. En Puerto Rico ya no se produce ni alcohol, ni agua oxigenada, ni cosas básicas. La pandemia nos agarró importando todo eso de Estados Unidos. La mayoría de los países en la región acá, pues los laboratorios nacionales producen alcohol, producen agua oxigenada, empezaron a producir las mascarillas, no fue difícil producir las mascarillas, produjeron los kits para hacer las pruebas del COVID. Nada de eso se corrió a comprar afuera, se fabricó internamente. Se pusieron 8 laboratorios que son del Ministerio, en el caso de Uruguay, del Ministerio de Salud Pública, a trabajar con los laboratorios de la universidad, que tienen distintos lugares,
para salir a hacer la prueba, se formó a la gente y la pandemia no tuvo la angustia, o sea, se vivió intensamente, hubo muertos como en todas partes, ¿verdad? Pero el proceso de vivirla no fue con la angustia con la que se vivió en Puerto Rico. Yo que estoy yendo y viniendo, veía el drama de la diferencia del drama. Nos quedamos sin esto, nos quedamos sin guantes, los hospitales no tienen suficientes camas, no tienen monitores, porque no se ha articulado la capacidad de respuesta local y la tenemos. Totalmente, y a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? En el ámbito del cambio climático, a la adaptación climática, es empezar a entender que hay unos cambios que tenemos que hacer en la educación, en la salud, en la vivienda, etcétera, para poder enfrentarnos de una mejor manera a ese impacto que estamos recibiendo. Revertir para mencionar, Marcia, tu pregunta de los contaminantes. Ennalís mencionaba que del trabajo que hicimos en ELAC para que Recursos Naturales cumpliera con la ley 33 del 2019 y publicara el informe de gases de efecto invernadero, y finalmente se subió a la página de Recursos Naturales esta semana que acaba de pasar, y ahí hay unos datos súper interesantes sobre quiénes emiten, ¿verdad? Y cuáles son los sectores que más emiten gases de efecto invernadero. No nos debe sorprender que los sectores más grandes son el de energía y el de transportación. Claro. Y en términos de gases, pues obviamente, precisamente porque producimos todavía mucho con petróleo y carbón y los carros usan gasolina para transportarse, el CO2 produce el 84% de las emisiones. Claro. Y el gas metano el 11%. Entonces sí hay unas industrias que podemos identificar claramente en Puerto Rico dónde es que tenemos que movernos con mayor urgencia. De hecho, en los hallazgos del informe se menciona la falta de urgencia con la que se están trabajando en estos dos sectores y la necesidad de esa transición urgente hacia las energías renovables y lo poco que se ha hecho. Inclusive cuando se compara, lo poco que uno ve en el horizonte, no solamente lo que no se ha hecho, lo que no ve en el horizonte. Tenemos que ir a una pausa y volvemos con esto en un minuto. Bueno, amigos y amigas, estamos comenzando la segunda hora de Voz Alternativa y hoy estamos discutiendo el calor que ha hecho en todo el hemisferio norte, la gravedad de las situaciones que se están dando y muchas cosas que no sabemos. Acá en el entretiempo estábamos conversando con Federico de algo que me impresionó mucho hace 2 meses en un recorrido que hice por el sur con una amiga, de ver la cantidad de asfalto que se había puesto sobre lo que eran los jardincitos de las casas, ¿verdad? Jardines que tenían árboles, arbustos y tal, en el sur. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Y me dice, no, preguntamos a alguien, es que se ha puesto de moda ahora, que ya no se quieren tener porque las hojas son un problema, las hojas de los árboles son un problema. Y yo no quiero bregar con el problema de tener que estar rastrillando hojas, sacando hojas. Uno trata de explicar que, ¿verdad? Ojalá Puerto Rico tuviera 3, 4 veces los árboles que tiene hoy. Que no puede ser que haya programas federales que se le paga a compañías para que anden por ahí tumbando árboles. ¿Por qué? Porque los árboles, otra vez, los árboles son parte de la solución de los problemas climáticos que tenemos en Puerto Rico. Pero eso todavía estamos muy lejos de entenderlo. Entonces, esa adhesión a una vida al cemento, de cemento y figuras y plantas artificiales, pues no es lo que realmente va a contribuir a cambiar la situación. Pero además nos habíamos quedado, ¿verdad?, en los otros problemas que el cambio climático había traído, y yo quiero plantearles algo
de lo que no se habla mucho. Carl mencionó que el problema del aumento de la temperatura tanto en el mar, tanto en la tierra, ¿verdad? Yo recuerdo muy claramente la semana antes del huracán María, estar en la playa de Isla Verde. Yo soy muy temerosa del agua fría en la playa. Y entro y digo, el agua está como para mí. Digo yo, ¿verdad? Entro un poco más adentro y digo, esto está como sopa. El agua está como una sopa. Y lo que yo sí sé es que cuando el agua está como una sopa es bien peligroso. Es terriblemente peligroso. 3 días después tuvimos el huracán Irma y poco después el huracán María. Y la primera, el aviso contundente era el nivel de temperatura del agua, que uno lo podía sentir, ¿verdad? Y ahora me comentaban amigos y amigas que el mar está bien caliente en Puerto Rico en estos días. Y a mí lo que me da es mucho temor, ¿verdad? De que pueda pasar lo mismo, porque no se hacen esas asociaciones. La mayoría de la gente dice, está bueno porque yo me puedo quedar Si uno se mete en el agua fría, a los 5 minutos ya vas a estar bien, ya te pasó el choque inicial, porque la temperatura de uno está en 37 grados, ¿verdad? Y la del mar no puede, si está en 37 grados hay que salir corriendo. Pero la gente tiene que entender, ¿verdad?, que uno tiene formas de ir viendo cómo se va agravando la situación. Y el otro fenómeno, ¿verdad?, ese de los árboles, de que hay que sembrar árboles y árboles y árboles, y donde quiera que uno va, tratar de sembrar un arbolito, llevarse una semilla y dejar un arbolito sembrado. Porque... Mira, Marcia, quería decirte, hablando de que la cosa se va agudizando, ya no es a nivel de sopa que está la playa, está a nivel de jacuzzi. Ay, Dios mío. Te lo digo de verdad, y no es solamente Puerto Rico, es todo el Caribe. Y los que saben de biología marina anticipan de un momento a otro blanqueamiento de los corales. Que eso es mortal. Mortal para los ecosistemas. Los arrecifes de coral son nuestros osos polares. Claro. Esto es otra cosa que la gente le dice, ay bendito, los osos polares van a desaparecer, pero eso es por allá, pero no asocian que tenemos los corales que tienen una diversidad mayor que el yunque. Y un puertorriqueño más o menos sabe que el yunque es especial desde el punto de vista ecológico. Pues mira, más importantes son los arrecifes. Y si siguen habiendo estos episodios de blanqueamiento, va a llegar un momento en que el coral no se puede recuperar y lo vamos a perder. Entonces, el 25% de la vida marina en el Caribe depende de los corales. Por otro lado, absorben el 90% de la energía de las marejadas ciclónicas. Claro. En otras palabras, y lo he dicho antes, si nos impresionamos con esos vídeos de Ocean Park después de María, si no hubieran los arrecifes al norte de allí, hubiera llegado a la Valdoriotti. Ese es el servicio que nos está dando esos arrecifes a nosotros los humanos, porque aunque tú no lo creas, todavía en el siglo XXI hay gente que me ha dicho a mí, mira, a mí no me importan los pajaritos y los pececitos. A mí lo que me interesa es el ser humano. Todavía tienen esa visión túnel increíble, pero las hay, y no saben que los arrecifes también nos ayudan a nosotros, a los humanos. Entonces, claro, eso hay que tenerlo presente y hay que de alguna manera, como tú dices, buscar pedagogos y llevarle este mensaje, no a, como dice Federico, a los que nunca van a cambiar de opinión, pero eso ponle tú que sea un 10, un 15, yo espero que no más de un 20%, pero hay gente que realmente por falta de conocimiento no apoya, pero si llegan a ver eso, pues a lo mejor nos apoyan.
si llegan a entender, porque si llegan a entender la gravedad, el ser humano no es viable sin los pájaros, sin Exacto, los animales, ni los sin peces. las plantas. No es viable el ser humano. Una vez una persona en Puerto Rico me dijo, ay, están con este lío de las abejas. Para mí que se mueran todas, porque lo que hacen es picar y sacar una picadura. Y yo le dije, bueno, el problema es que si no hay abeja, no hay avispa, entonces no se polinizan los cultivos. ¿Qué tú vas a comer cuando no haya comida? Y me dijo, ¿y qué tienen que ver las abejas con las comidas? ¿Y qué tiene que ver la abeja con eso? Entonces, bueno, quiere decir que los seres humanos no somos viables no con somos estas viables. temperaturas. No somos tampoco con estas temperaturas. O sea, hay unas cosas súper interesantes que están saliendo ahora de investigaciones. Estaba leyendo de la BBC un estudio que se ha determinado históricamente cuál es el nicho de clima humano para el desarrollo de la humanidad históricamente, y ese nicho ahora mismo está afectando a 9% de la población por el calor, pero se espera que para el 2100 afecte a una tercera parte de la población. Eso lo que significa es que no va a haber condiciones para poder vivir en esa área, lo cual trae otros problemas, ¿verdad? Migraciones, falta de cultivo, etcétera. Así que agudización de la pobreza, etcétera. Así que no estamos preparados para los calores que están haciendo. Yo quería decir unas cosas, Marcia, para la gente que no, que quizás no sabe lo de cuando hablamos de calor extremo, por ejemplo, estamos hablando de 95 grados hacia arriba. Y eso, como tú decías, se normaliza porque en Puerto Rico la gente dice, bueno, pero 95 aquí hay todos los años. Claro, pero es sostenido. Hay unos días que hay de 95. Exacto, recuérdense que hubo una semana que toda la semana estuvo por encima de 95. Claro. Son temperaturas que el cuerpo humano no puede resistir porque el sistema para autorregularse necesita hacer demasiado esfuerzo, y eso, las muertes que hemos visto en Europa, por ejemplo, que llaman mucho la atención por ataques cardíacos, por ataques golpes de calor, golpes de calor provocan infarto. Todo tiene que ver porque el cuerpo está utilizando, ¿verdad? Todos sus sistemas también se van deteriorando. Uno de los grandes problemas es la gente que trabaja afuera, bajo sol. Ahora se está empezando a hablar de tomar, de hacer leyes y regulaciones que amplíen la toma de descansos durante el día para la gente que trabaja al aire libre, al igual que la gente que hace deporte al aire libre. O sea, es una situación bien seria que como pensamos que vivimos en el trópico y que por supuesto tiene que ser caliente nuestro trópico, sobre todo en verano, y lo anunciamos, ¿verdad? Hacemos anuncios de qué bueno el calor de verano. Bueno, pues ya eso no es así. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando vamos a la playa, hay que hidratarse, seguro, a los ríos, etcétera. Si caminamos largas distancias en medio del día, buscar las áreas de sombra. O sea, a mí me da mucha preocupación porque lo subestimamos, los riesgos reales del calor, y escuchamos que eso ocurre en áreas más templadas y decimos, es que ellos no están acostumbrados al calor, pero nosotros sí. Bueno, pero es que a este calor no vamos a estar acostumbrados. Y eso es importante recalcarlo. Mira, hay otra cosa que yo quiero plantearle. Sí. Carl, tú querías hablar. Que quería complementar lo que dijo Federico, y es que a mi gente me ha dicho que cómo es posible que hayan olas de calor en Puerto Rico porque estamos en el trópico. Y entonces, no sé si ustedes saben que después que pasó María, hubo una ola de calor que duró 11 días. Y entonces tú sabes que se complicó porque no había energía eléctrica. Por lo tanto, no podías tener ni un abanico. Olvídate tú de un acondicionador de aire. Así que yo estoy seguro, lo que pasa es que aquí no se llevan las estadísticas, que mucha gente que murió fue por el golpe de calor, pero los médicos, pues ya tú sabes, no pusieron lo que tenían que poner, pero es un ejemplo de que en este verano tenemos las temperaturas extremas acompañadas con apagones selectivos, y entonces la situación se complica porque entonces no tienes la posibilidad de un alivio.
Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y Lo también mismo pasó después de Fiona también. La semana después de Fiona también hubo ¿Sí? el calor extremo, sí. No sabes cuántos días, no tienes esa información. La podemos buscar, pero yo creo que fue como 3 o 4 después, justo después, en esa semana después que pasó. Y el problema es que también tuvimos polvo del Sahara. O sea, hablando de lo complejo, una de las cosas que siempre recalcamos es que estos impactos son compuestos. Aquí no es que, pues hoy es calor y mañana es otra cosa. No, es que en una misma semana podemos tener varias cosas pasando que perjudican la calidad de vida de la gente. Pero si tuvieras árboles alrededor de tu casa o en tu urbanización, también se controla el polvo del Sahara. Te baja la temperatura, te da sombra, permite que los vientos alisios hagan su labor, que gracias a los vientos alisios no estamos peor en Puerto Rico, ¿verdad? Pero eso es todo ¿verdad? Un entramado. Yo creo que eso es lo importante, que la gente lo vea así. Otro de los problemas grandes que hay cuando hay esos periodos de alto calor es que la comida se daña. Entonces, y mucho más cuando no tienes electricidad. Si no tienes electricidad, la salmonela está a la orden del día. Entonces hay muchas complicaciones que van siendo asociadas. Y hay una que yo quería plantearles y que les sugerí a ustedes que cuando les escribí que la discutiéramos, y que la gente probablemente ni lo hayan asociado ni lo hayan escuchado hablar de esto. Y es la aparición de este actor bien pequeñito, pero bien peligroso, que es el mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? Con el incremento de calor, no solo ha aumentado su presencia donde naturalmente existía, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, sino que se ha duplicado, triplicado o hasta quintuplicado los casos de dengue, de zika y de chikungunya, transmitidos por el mosquito. Eso ha pasado en Puerto Rico. En comparación con el año pasado, las 3 enfermedades tuvieron un incremento dramático. Eso está comprobado por el Departamento de Salud Pública, ¿verdad? Pero además yo me seguí buscando a ver qué estaba pasando, porque encontré referencias a que el calentamiento global hacía que la presencia de este mosquito, que es tropical, se haya extendido ahora hacia zonas no tropicales. Y ya la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta a todos los países del mundo sobre el Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque en Europa este año los casos de malaria aumentaron en 62%, los de dengue, zika y chikungunya en 700% respecto al 2022. Entonces, esto es, fíjense cómo se va todavía siendo más complejo. Ya esto se convirtió, ¿verdad?, en un problema de salud pública. Se comienza a verificar que los mosquitos han ido desarrollando tolerancia también, además de que como hay calorcito, siguen volando más allá de donde está el calorcito, y lo que eran países templados está llegando a ubicarse el mosquito. También se comienza a verificar su presencia en áreas salubres. Como ha subido el nivel del mar, ¿verdad? Y ha entrado, hay un encuentro mayor de los ríos dulces con el agua salada del mar, el mosquito ha hecho adaptaciones y puede vivir ahí. Y está en los estuarios de montones de lugares donde antes no se encontraba. Eso, si uno lo sigue proyectando, pues el problema se vuelve un problema mundial, puede ser el inicio de una pandemia, ¿verdad? Así que el mosquito tiene mayor interacción entre el agua salina, puede vivir en lugares donde hay mayor interacción entre el agua salina y el agua dulce. El incremento en el calor tiene otros 2 tipos de impacto, que se extiende la temporada de cuando aparecen, ¿verdad? Porque aumenta el calor y en los países que tienen 4 estaciones, la primavera prácticamente va desapareciendo y el otoño también. Entonces, el mosquito
puede vivir ahí porque hay más calorcito, más tiempo. Así que estamos con un problema bastante serio, ¿no? Mire, y se complica porque leí recientemente, pero tengo que aclarar que no se lo han atribuido al cambio climático, pero yo creo que sí está relacionado. Estadísticamente ha bajado la población de murciélagos, y los murciélagos, cada murciélago se come 4.000 mosquitos por noche. Así que si tienes menos mosquitos, menos murciélagos, pues más la probabilidad de que los mosquitos sobrevivan. Entonces, fíjate cómo la naturaleza está entrelazada y tenemos ese problema. Entonces, por otro lado, ya que estamos hablando de cuestiones de salud pública, el aumento de temperatura propicia que se prolongue la vida de los patógenos en los cuerpos de agua, dulce y costero. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos los puertorriqueños de ¿cómo es? Recreación gratis es la playa. Claro. Cuidado si no los quitan. Y ahora, ¿qué pasa? Que todo indica que van a haber más días con bandera amarilla, que quiere decir que no te debes de meter en la playa por niveles altos de patógenos. Sí. Entonces, fíjate cómo, y hay mucha gente que no le hace caso a la bandera amarilla y se mete. Así que tenemos esos flancos de salud pública que nos van a afectar más intensamente. Y hay otra cosa con el mosquito. Me acuerdo, el mosquito, a medida que aumentan las temperaturas, los mosquitos consumen más energía. Y para satisfacer esa demanda energética que tienen, pican más, porque es a través de las picaduras que obtienen su alimento. Así que el horizonte, según uno, ¿verdad? Yo lo he podido ir reconstruyendo de distintas lecturas y preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, que están viendo que puede instalarse, ¿verdad?, un problema muy serio para el planeta con el mosquito Aedes aegypti. Y hay unas investigaciones que están tratando de hacer cambios en la estructura del mosquito para evitar que sean transmisores, que sean vectores de estas 3 enfermedades. Pero por ahora, cuidado con el Aedes aegypti, porque este año en Puerto Rico ha sido muy importante y en Europa fue brutal. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque realmente la primera vez que a mí me enteré de que mientras más calor, más picaban, me pareció una cosa súper espantosa, ¿verdad? Porque siempre vivimos con los mosquitos en Puerto Rico, pero no solamente la cantidad, sino que su comportamiento cambia. Y en ese sentido, quiero sí hacer mención que el doctor Pablo Méndez ha hecho varios estudios iniciales sobre el calor, no solamente en relación a los mosquitos, pero también a un montón de otros grupos de consecuencias que tiene para la salud. Y ahora se habla mucho más de ello, que van desde la irritabilidad, ¿verdad? La gente está incómoda con el calor, eso es propenso a mayor violencia, situaciones, ¿verdad?, de agresividad social, pero también la falta de sueño. La gente está durmiendo menos, sobre todo esa primera parte de llegar al sueño se le hace más difícil. Están el agotamiento y los golpes de calor, los ataques cardíacos. Hay muchas razones, inclusive ahora mismo la línea Paz ha dicho que en efecto las llamadas a la línea han aumentado en los periodos de calor extremo, y además la gente está reconociendo el calor como uno de las cosas que estas condiciones. Sí, así que ya están empezando la gente a relacionarlo en sus propias vidas, cómo eso les está afectando. Y también el hospital IMA, que también tiene un centro de tratamiento, también salió hace poco diciendo que en efecto los días de calor extremo reciben mayor cantidad de gente y mayor referido.
Así que todo esto, ¿verdad? El hecho de la relación de la salud pública con el calentamiento global es uno que también hemos hecho muy poco aquí en Puerto Rico para atenderlo. El afecto a las embarazadas, o sea, son muchas cosas, por lo mismo que decíamos, de cómo la temperatura afecta a nuestros cuerpos y nuestros procesos, ¿verdad?, vitales. Y de hecho, una de las cosas que tenemos que en algún momento abrir una conversación también, ¿verdad?, es cuánto se investiga en Puerto Rico sobre estos temas y cómo podemos ayudar a abrir nuevas líneas de investigación, ¿verdad? Que miren el cambio climático y el calentamiento, porque es algo tan vital para el futuro de Puerto Rico. Pero ahora mismo mi pálpito es que no lo reconocemos, que la mayor parte de la gente no reconoce que hay esos peligros, ¿verdad? Que hay esos peligros que son tan grandes. En una de las cosas que me encontré en la revisión, en el estudio que siempre hago para cada programa, es que la Universidad de Naciones Unidas instauró una nueva, no una carrera de economía, sino una nueva especialidad en economía, conocida como la economía de la adaptación climática, ECA, que está dirigida a identificar y a desarrollar con los alumnos y que los alumnos pongan en marcha, ¿verdad?, en todos los trabajos a donde vayan, estrategias con mayor potencial en distintas regiones del mundo. Y se me hace también que esa es como una responsabilidad que debíamos empezar a discutir, ¿verdad?, en todas las instancias de investigación, porque como hemos dicho en este programa, atañe tantos ámbitos de la vida cotidiana, la alimentación, la salud, todo. Y bueno, tendríamos que ver cómo insertamos nuevos programas en las universidades que estén atentas a esto. Creo que ya nos toca nos pasamos un minuto, vamos a una pausa y volvemos ya para el último segmento. Podemos abrir el programa a preguntas del público, quienes tengan. Yo he estado monitoreando el Facebook Live y hay mucha participación en el Facebook Live. Así que los últimos 15 minutos los dedicamos a preguntas y a conversar con quienes quieran llamarnos por el 292-1704-03, 04 y 05. Bueno, amigas y amigos, estamos empezando el último segmento de Voz Alternativa de este domingo, que hemos estado hablando sobre ese calor que ha tenido Puerto Rico los meses de junio y julio y que mucha gente espera que se acabe, pero a lo mejor no baja tanto. Y es preocupante. Les recuerdo que van a poder llamarnos por el 292-1703, 0405 para sus llamadas como 15 minutos antes de terminar. Dentro de 15 minutos ya nos van a poder llamar y podemos hablar, ¿verdad?, de los cambios que podemos cada uno de nosotros hacer en nuestros estilos de vida, nuestros patrones de consumo y cómo contribuir con ello a mejorar la situación del cambio climático en Puerto Rico y en el planeta, que es hasta ahora el único que tenemos. Federico quería hacer un comentario. Sí, quería darle seguimiento a lo que mencionaste de la economía de la adaptación, porque uno de los grandes debates ahora internacionalmente es, sobre todo los países empobrecidos, es la pregunta de cómo podemos utilizar el poco dinero que tenemos para impulsar medidas de adaptación mientras al mismo tiempo ya estamos lidiando con pérdidas y daños. Claro, en el caso de Puerto Rico, el ejemplo sería, exacto, que la gente piense en todo lo que ocurrió después del huracán María. Eso caería dentro de pérdidas y daños, cómo se afectó social, económica, físicamente Puerto Rico. Y la adaptación es lo que pensamos hacia el futuro de los cambios que hay que hacer a largo plazo. Y cuando hablamos de Puerto Rico y de la deuda pública, realmente no hay una conversación sobre el tema de pérdidas y daños por el cambio climático. Entonces, la deuda siempre se representa
y la solución de la deuda siempre se representa en términos del pasado, de lo que ocurrió, lo que debemos, lo que tenemos que pagar o no pagar. Pero no se toma en cuenta en esas proyecciones el dinero que nos está costando enfrentar el calentamiento global y el que nos va a costar. Y cuando sumamos eso, las cantidades también son miles de millones de dólares. Esa ecuación y esa relación de deuda y cambio climático es una que nosotros le hemos levantado, por ejemplo, con la Comisión para la Auditoría de la Deuda, un estudio que hicimos el año pasado, porque nos parece que también en la discusión pública no está presentada como uno de los grandes retos económicos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de atender la deuda. Que es un reto permanente porque Puerto Rico está, ¿verdad?, en el Caribe, que según todos los estudios que se han hecho, todos los estudios científicos, es una de las áreas más donde más se están visibilizando ya los impactos del cambio climático. Y donde van a seguir, porque no van a mover las islas de acá, ¿verdad? Entonces, eso va a ser una constante que nosotros, digamos, un factor, una variable permanente que tenemos que evaluar en Puerto Rico. Y es como cuando uno saca un seguro en la casa, ¿verdad? Tú no sabes cuándo te va a llegar el daño y nosotros no sabemos cuándo va a llegar el daño, pero en algún momento va a llegar. Y tenemos que tener las reservas para hacerlo. Una de las cosas que a mí también en términos del uso del lenguaje, en la discusión de cambio climático y calentamiento global, que a mí me preocupa un poco, es cómo se entiende la adaptación, ¿verdad? Porque obviamente no es que uno normalice la situación, no es que uno diga, eso es así y nada se puede hacer contra eso. Al contrario, es que tenemos que hacer muchos cambios para que eso no sea peor. Entonces, en ese sentido, pues hay que adaptarse, hay que mitigar, hay que prevenir, ¿verdad? Pero el concepto de adaptación, a veces tengo el temor de que la gente lo entienda como que si no se puede hacer nada, no me voy a preocupar. Sí. ¿A qué me voy a preocupar de algo que no se puede hacer nada? Se puede hacer y mucho. Sí. Y eso es lo que quiero que hablemos ahora un poquito. Sí, Marcia, mira, ya que tú traiste el tema, es bien importante que a nivel internacional y de hecho a nivel de Puerto Rico se ha definido mitigar como aquellas acciones que tú puedes tomar para evitar emitir gases de invernadero a la atmósfera o removerlos de la atmósfera. Y tú dirás, ¿y cómo se hace eso? Bueno, el mejor ejemplo son los árboles, que estuvimos hablando de eso, lo hacen naturalmente. Se están ahora desarrollando unas tecnologías que no van muy bien para hacerlo artificialmente, pero yo traigo eso a colación porque muchas veces la prensa y los políticos dicen, mira, vamos a invertir tanto en mitigar esto. Y mitigar no es reducir el impacto de mitigar cuando hay fondos de mitigación, si son de FEMA, de todo lo otro, es para reducir las emisiones. Claro. Y eso confunde a la gente y a veces lo hacen adrede para dar la impresión de que se van a tomar unas medidas en esa comunidad para reducir el impacto, ¿verdad? O del aumento del nivel del mar o del calor o lo que sea. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, como tú dices de adaptación, yo siempre uso el ejemplo. Mira, ¿qué es resiliencia? Yo me remito a la naturaleza. Cuando tú pisas un moribibí, ¿sabes lo que es un moribibí? Al menos de un minuto está como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Pues resiliencia es la habilidad de tú recuperarte a la condición original lo más rápido posible o resistir un poco más el embate. Pero adaptación, me remito a la naturaleza y el mejor ejemplo es el cactus. El cactus era un árbol que se transformó para poder vivir en el desierto. Y entonces de eso es que estamos hablando, que
sí se pueden tomar un montón de medidas para adaptarnos a lo que viene, porque yo soy de los que creo que el cambio climático es como un huracán que hace tiempo salió del África, que no está sujeto a un cono de incertidumbre, nos va a partir por la mitad, y debido a la irresponsabilidad de los países que mayor emiten emisiones de gas invernadero, nos va a partir por la mitad y ya va a ser un huracán intenso, ya no va a ser un huracán 1 o 2, y más, yo me atrevo a decir ni 3. Y lo que nos resta a nosotros es adaptarnos y prepararnos para lo que viene para encima, porque viene para encima. Vuelvo y digo, esto no está sujeto a un cono de incertidumbre. De incertidumbre, de certidumbre. Exactamente. Lo que hay es certidumbre de que nos hemos buscado esta. En términos de cómo ustedes ven, yo tengo la percepción de lentitud en Puerto Rico. No veo, por ejemplo, mucho furor de la gente por cambiar los autos a hacer autos híbridos o a hacer autos eléctricos totalmente, o a que los pocos autobuses de rutas que hay en Puerto Rico sean eléctricos. Y sin embargo, en otros países de la región lo veo mucho más acelerado. Pero Marcia, el problema aquí es que mientras tú no cambies la matriz generatriz, no vale la pena cambiar el auto a uno eléctrico, aunque te lo regalen, porque en vez de salir el CO2 por el mofle, va a salir por la chimenea de prepa o de Genera o de la generación privada. O sea que eso tiene que ir en tanto. Tú tienes que cambiar la generación para que entonces sea a base de energía renovable, porque si no, no estás haciendo nada. Uruguay se propuso en el 2005 una meta muy ambiciosa de reducir a menos de la mitad al 2025 la matriz energética, ¿verdad? Y cambiarla a energía renovable. Y lo logró mucho antes. Una meta que parecía difícil, lo logró mucho antes. Sencillamente cambiando la lógica de las decisiones políticas. Por ejemplo, se decidió apostar a la energía solar y a la energía y a generadores en las empresas y más grandes. Y entonces lo que hizo fue llamar a una convocatoria para las medidas que tenía que tomar el gobierno. Llamó una convocatoria de inversionistas ciudadanos, y como hay confianza en el gobierno, asegurando el pago de un interés del 8% fijo a 5 años. Pues consiguieron de la multitud de la gente inversionistas con inversiones de más de mínimo eran $5,000. Pero un sector muy grande de la población apostó a que el gobierno podía hacer esa transición y puso sus $5,000 como lo hubiera puesto en un banco y no hubiera tenido esos intereses, ¿verdad? Y el gobierno no tuvo que salir a tomar prestado y hacer todo el proceso de adquirir una deuda que iba a pagar mucho más, porque la propia gente invirtió en ese proyecto. Esa fue una de las medidas. La otra medida muy interesante fue que se apostó a socializar primero, ya les dije, ¿verdad? Ciencia y tecnología para que los equipos se prepararan localmente. Y a formar instaladores de equipos, o sea, la Universidad del Trabajo, que es como una especie es lo que sería el equivalente de nuestras escuelas vocacionales, pero que dan cursos de universidad de 2 años, pues formó una enorme cantidad de instaladores que pudieron llevar adelante ese proyecto. Entonces, desde distintos lugares se pone la rueda a funcionar. Entonces, la tercera es que se le ofreció a la gente que instalara paneles solares en sus casas, que el gobierno le compraba el exceso de energía que generaran, ¿verdad?
Y eso se ha hecho y toda la gente que pudo. Había muchos instaladores que estaban ofreciendo su trabajo. Había un proyecto colectivo de país que quería caminar en esa dirección. Y el sistema de transporte en Uruguay es público, pero es semipúblico porque son cooperativas que son las que operan el sistema. Pues todas las cooperativas del sistema público dijimos, contribuimos con ese proyecto nacional y vamos cambiando en la medida de nuestras posibilidades todos los años. Vamos incorporando las nuevas autobuses eléctricos. Yo creo que hoy no queda ni 10% de los autobuses a gasolina. Todos ya son eléctricos. Y eso tiene un impacto bien grande en un país que se mueve mayormente por autobuses, donde hay una cantidad de autobuses. Usted puede salir de Montevideo para casi cualquier lugar en autobús, ¿verdad? Incluso cruzar las fronteras. Un impacto bien grande. Y hay estaciones de carga de baterías para los autos que funcionan en electricidad. No me acuerdo exactamente cada cuánto es, pero más o menos cada 20 kilómetros en las rutas principales. Que están puestas ahí. Entonces hubo todo un, ¿verdad? Todo un movimiento que pudo coordinarse entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía para hacer posible un cambio en la matriz energética. Ya para el 2013 ya eso era una realidad. Yo estoy convencido que el liderato político del país hoy día, y a eso me refiero gobernación y legislatura, no están completamente desconectados de esta discusión. No hay propuestas ahora mismo con la urgencia necesaria para atender ninguno de los temas, ninguno de los que hemos discutido hoy y los que no hemos discutido hoy. En la legislatura, al contrario, hemos tenido que pelear para tratar de alcanzar unas victorias muy, muy, muy pequeñas para la inmensidad del problema que tenemos que enfrentar, como tú bien dices, a nivel social, todos los sectores, no solamente el gubernamental, pero también la sociedad civil y las empresas. O sea que, pero ese diálogo que es necesario para poder llegar al punto de discutir soluciones y acciones, ni siquiera estamos ahí. Ni siquiera estamos teniendo un diálogo intersectorial para discutir soluciones y acciones. Estamos todavía tratando de demostrar que es importante tener el diálogo. Y esa es la parte que me parece que la responsabilidad ciudadana es realmente traer el tema al centro de la discusión política. Estamos a un año de las elecciones y si la gente realmente piensa que este tema es importante y es crucial para la vida en los próximos años en Puerto Rico, tiene que empujar a sus políticos a que propongan y ejecuten acciones concertadas para esto. Porque ahora mismo... Primero que se informen, porque como tú dices, yo estoy segura que están tan ajenos que ni siquiera tienen claro cómo funciona todo, ¿no? ¿Y qué opciones tienen? ¿Qué opciones tienen? Nosotros tenemos un fideicomiso de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos el grupo de Ciencia Puerto Rico. Tenemos un grupo extraordinario en Mayagüez que recibe premios cada 2x3. Tenemos la Universidad Politécnica. O sea, si nosotros no apostamos a la ciencia y a la tecnología para ayudarnos a resolver estas crisis que tenemos, y no meramente vemos, ¿verdad?, a la universidad y a la educación como una hoja de contabilidad de que tienes mucha plata, te voy a quitar tanto y no me importa lo que haga. Así no es así. Así no se puede salir adelante. Y uno ve que
wow, países con muchas menos capacidades instaladas que nosotros. Lo están logrando. Pero fíjate, Marcia, yo creo que también, aparte de ciencia y tecnología, definitivamente, ¿verdad? Y las ingenierías. Aquí hay un gran componente social. Claro. Muy importante. Y yo creo que en la medida que es lo que dice Federico, que tú sabes que todos los políticos hacen encuestas y ahora mismo me dicen a mí que el medio ambiente no aparece en las primeras 10, pues ¿qué quiere decir? Que no tiene prioridad y no sé si están haciendo... Las primeras 10 preocupaciones de la gente. Entonces, en la medida que la gente, cuando le hagan las encuestas, diga, mira, esto es importante para mí, tú vas a ver un cambio en la actitud, que de todas maneras hay que velarlo, pero por lo menos te incluyen, porque ahora mismo yo siento que no es que es la prioridad, es que no tiene prioridad. No hay prioridad. Es como yo interpreto el asunto. Sí. Lamentablemente. ¿Qué tú crees? ¿Hay prioridad en la gente o no? En esos grupos, yo veo que hay muchos grupos que se están organizando, pero es como un poco efímero, fragmentado, o sea, no, eso no da para hacer lo que tenemos que hacer en el país. Sí, no, yo creo que hay acciones que se están tomando en distintos sectores importantes. El sector de la agroecología está proponiendo cosas interesantísimas de maneras de vivir de forma distinta, de generar relaciones con las comunidades a través de la producción de alimentos. El sector de las artes y la cultura está haciendo unas propuestas interesantes también. La academia, ¿verdad? Luchando contra todo lo que le está cayendo encima, sigue tratando de producir investigaciones y conocimiento importante. Así que yo creo que hay muchos sectores que sí lo están haciendo, pero bajo esta premisa de lo hacemos a pesar del Estado, lo hacemos a pesar de las instituciones, y ese es con lo que hay que romper. O sea, yo creo que hay muchas soluciones puestas en la mesa, en el plato, cosas que se están tratando, que se están experimentando con ellas, con resultados muy bonitos y muy concretos, pero para llegar a nivel sistémico tiene que haber un plan coordinado. Claro. Porque lo que no pueden haber son iniciativas aisladas, desconectadas, porque eso sí que no nos va a lograr mover hacia la dirección que queremos. Absolutamente. Me dicen que tenemos llamadas, vamos a tomar una llamadita y nos da el tiempo. Adelante. Buenas tardes, Manuel Torres Márquez. Ay, Manuel Torres Márquez, ¿cómo está usted? Saludo a todo el grupo que ha mantenido este diálogo tan interesante y provocador. Yo, cada vez que lo escucho en los programas que la doctora Marcia Rivera ha organizado sobre este tema, pienso que hasta que Puerto Rico, todas estas organizaciones de la sociedad civil y de la academia y el fideicomiso, en fin, no elaboren un documento para que todos los partidos políticos firmen un convenio, un acuerdo de Estado sobre la conservación del patrimonio humano, natural y cultural del país, nosotros vamos a seguir permitiendo que los partidos políticos, como hace el Partido Nuevo Progresista en los últimos años de su incumbencia en la gobernación, se conviertan en los principales depredadores. Se ha legislado para subordinar a la Junta de Planificación, a la Secretaría de Desarrollo Económico, cuando esa junta en su momento fue precisamente una garantía para nuestra ciudadanía de que había unas áreas de estudio, de investigación en el área social, en el área ambiental, en el área económica, hasta que no haya un pacto de Estado, y lo podemos hacer ahora antes de las elecciones. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil y de la academia y las organizaciones comunitarias, que son las que muestran precisamente el que todavía hay remanentes de esperanza en este país, deberían de trabajar un documento, y me uno a cualquier iniciativa en ese sentido, para que obliguemos a los partidos políticos a firmar un acuerdo de Estado
sobre la conservación del patrimonio, todo lo que tiene que ver con conservación y desarrollo y protección de nuestro patrimonio humano, natural y cultural, porque el país está en manos de depredadores políticos, de los beneficiarios de la ahora llamada Ley 60, y esto no lo detiene nada. El compañero que intervenía antes de ahora mi participación tiene razón. Yo siempre he sido de los que pienso que nosotros con esta capacidad y esta inteligencia, y coincido con Marcia, que hemos probado, y personas formadas en todos los campos de las ciencias, del desarrollo económico, del mundo académico, de la literatura, del deporte, nunca logramos nada porque somos como corredores, que cuando llegamos a acercarnos ya a la pendiente, volvemos otra vez hacia atrás. Tiene que haber un pacto de Estado y el momento es ahora. Yo creo que tenemos gracias, la voluntad. Manuel, que tengo otra persona esperándonos y ya se nos acaba el tiempo. De mi parte quiero decir, y Carl es integrante del comité de expertos, que hay algunos documentos que ha generado el comité de expertos que se pueden tomar como base para eso. Me parece una excelente idea la que trae. No sé si ustedes están de acuerdo, pero por lo menos ahí hay una base, ¿verdad? Para mirarlo. No serán perfectos y tan acabados, pero sí hay una base para formular un acuerdo que todos lo firmen políticamente. Tenemos otra persona y está en el aire ya. Sí, buenas tardes y felicitaciones por una clase importante que he tenido hoy, muchos que radio escucha. Es Julia Mignucci de Mayagüez quien le habla. Bueno, este programa hay que repetirlo y darle secuencia porque hay una necesidad de llegar a mucha gente con esta información. A mí me parece... Tendría que estar en este programa porque puede darnos tanta clase ella de esto. Bueno, gracias y saludos a todos. Bueno, lo que yo pienso es que tenemos que asegurar que la educación de todas las organizaciones comunitarias, ecologistas, todas las personas que están interesadas en un mejor país, tenemos que tirarnos a contribuir a la educación de todos los sectores que podamos llegar, para no solamente darle a conocer sobre lo que está ocurriendo y lo que podemos hacer y lo que ya se tiene que hacer, sino asegurar que aprendan a votar por la gente que puede verdaderamente hacer por este país lo que hace falta hacer. La implementación ha sido el denominador común de 50 años, como ha dicho Marcia, de que las cosas no se atienden. Necesitamos un gobierno que atienda las necesidades del país y de su gente. Así que yo creo que lo primero que yo haría, en lo que todo esto empezamos a darle forma, es todo el mundo a sembrar árboles, las escuelas, las urbanizaciones, todo el mundo tiene que empezar a sembrar y sembrar. Así que los dejo con ese pensamiento y recomendación y agradezco mucho todo lo que están haciendo para que nosotros nos eduquemos y aprendamos a resolver las cosas de este país. Muchas gracias, doctora Julia Mignucci. Se le reconoce y admira mucho. Y un abrazo para ella. Nada, tenemos que cerrar, estamos sobre la hora. Y realmente creo que ha sido un excelente programa. Agradezco muy profundamente que estuvieran acá. Se quedan muchas cosas, pero podemos hacer un compromiso de seguir la conversación cuando ustedes quieran, porque ha sido excelente. Federico. No, gracias por la invitación y bueno, siempre disponible para continuar la conversación. Ustedes saben que Voz Alternativa está disponible para ustedes siempre que quieran. Están haciendo trabajos excepcionales y si podemos ser la plataforma para que la gente llegue a enterarse de eso, así lo haremos. Carl. Pues un honor que me hayas invitado al programa, siempre a tu disposición y te vamos a coger tu palabra. Bueno, esto ha sido Voz Alternativa sobre el calor. Bueno, váyanse ahora para la playa, tómense un juguito de limón, de esos bien sabrosos. Si le echan jengibre y menta todavía es mejor, pero que disfruten el fin de semana y a sembrar un árbol, como dijo Julia. Empecemos cada cual. Un abrazo a todos. Claro que sí. Hasta el próximo domingo. Esto ha sido Voz Alternativa.